gran parte de la población que tiene un pequeño o gran patrimonio, a medida que uno cumple años, se plantean muchas dudas, a veces también confusión y desconocimiento en relación a cómo disponer de los bienes para el momento que uno falte. Tenga uno que hacer un testamento, quiero desheredar a un hijo, quiero hacer un pacto sucesorio en vida. Nuestro derecho civil catalán regula figuras jurídicas que conviene conocer o como mínimo saber que están ahí, para así en cada caso saber cómo utilizarlas. Para hablarnos de esto y de mucho más, tenemos el placer de contar con el señor Joan Manuel Abril Campoy, experto y profesional de larga trayectoria, que seguramente hoy tras su exposición todos vamos a aprender algo. Molt bona tarda. Bona tarda, Joan Manel. Moltíssimes gràcies per contestar les nostres peticions, a la nostra convocatòria. Llegiré una miqueta el currículum vitae del senyor Joan Manel Abril, que és molt ric. El senyor Joan Manel Abril, ric en coneixements. Joan Manel Abril Campoy és doctor en Dret i Premi Extraordinari de Doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Al marge de la seva activitat docent i investigadora, de la que constitueixen mostra les seves 5 monografies sobre diferents temes de drets civils i els seus més de 40 articles sobre diferents temes de dret civil, ha dedicat sempre especial atenció al dret civil català. En els darrers 15 anys ha assumit una tasca de transferència de coneixements que s'ha plasmat en la direcció de seminaris, organització i coordinació de postgraus, així com la impartició de ponències sobre diversos temes actuals. Des del 2007 a 2012 fou director dels serveis jurídics de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona. A l'any 2011 va obtenir l'acreditació com a catedràtic de Dret Civil i des del 2012 va ocupar una plaça de magistrat titular a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fins al juliol del 2016, que va sol·licitar l'excel·lència voluntària per retornar a la universitat. L'interès per l'estudi i elaboració del futur dret civil de Catalunya s'ha manifestat també en el seu nomenament com a president de la secció d'harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya fins l'any 2016. Ara és catedràtic de Dret Civil a la Universitat Autònoma de Barcelona i magistrat del Tribunal Constitucional d'Andorra. Doncs, sense més preàmbuls, és un plaer comptar amb les teves explicacions. Doncs tens la paraula. Moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a la Cambra de la Propietat Urbana de l'Hospitalet de Llobregat per convidar-me, per poder exposar i parlar després amb vostès sobre el dret de successions. I abans de començar jo us volia fer una pregunta. A mi m'és indiferent fer la xerrada en castellà o en català. Vull dir, com se sentin vostès més còmodes, jo puc optar per una llengua o l'altra. Vull dir que... ¿Castellà? ¿Sí? Doncs cap problema, lo hacemos en castellano. Pues les decía que tras los agradecimientos debidos a la Cámara por invitarme aquí, hoy vamos a abordar un tema que es el enfoque sucesorio que tenemos que atribuir al patrimonio que tiene una persona, o bien el patrimonio de una familia cuando se produce un suceso que tarde o temprano nos alcanza a todos, que es la muerte y por tanto la extinción de la personalidad. Miren, el derecho catalán es un derecho que tiene en materia de sucesiones una regulación propia. Yo iré diferenciando en muchas ocasiones con el derecho civil estatal, que es el del Código Civil, pero antes les plantearé una serie de observaciones previas en las que me iré más o menos deteniendo para que me puedan ustedes ir siguiendo a lo largo de la exposición y podamos después ir profundizando en los temas que vamos a abordar y al final, pues si tienen cuestiones, que seguro, ¿no?, que las habrá, pues las plantean, si está en mi mano se las respondo y si no, pues busco cuál será la respuesta, porque ya verán que el tema, a medida que uno profundiza, es muy complejo. Miren, las observaciones previas, creo que tienen el PowerPoint, a ver si... Vale. En cuanto a las observaciones previas, solemos hablar de herencia y solemos confundir la herencia con el patrimonio, y no es así. Una persona en vida tiene un patrimonio compuesto de un activo y de un pasivo, eso lo sabemos todos, pero cuando uno fallece no todo el patrimonio se transforma en herencia.
de una persona. Hay bienes, hay derechos que siguen un destino distinto, que lo marca la ley o lo puede marcar la persona, y hay otros que se extinguen con la muerte del sujeto. Por ejemplo, miren, dentro del patrimonio todas aquellas relaciones que consideramos personalísimas se extinguen. Si ustedes otorgan poderes de representación, estos poderes de representación se van a extinguir con su muerte. Si fallecen, el representante no puede actuar, el poder queda revocado automáticamente en el momento de la muerte. Hay otros derechos que son vitalicios. Normalmente los usufructos son vitalicios. Los derechos de uso también se extinguen con el fallecimiento de la persona, y otras relaciones que sean o que estén marcadas por ese tono de carácter personal. Pero además hay otro tipo de derechos de carácter patrimonial que siguen un destino distinto. Por ejemplo, los arrendamientos. Los arrendamientos siguen un destino distinto del que ustedes puedan pensar que regulan en su testamento o a falta del testamento lo que diga la ley. Los seguros de vida tienen un régimen distinto. Los planes de pensiones, los títulos nobiliarios. Los nobiliarios nos olvidamos, porque difícilmente vamos a tener algunos, pero normalmente los seguros de vida, la gente piensa, bueno, yo hago testamento, nombro herederos, pues a mis herederos les toca el capital derivado del seguro de vida. Pues no es así. Verán que los seguros de vida tienen que designar un beneficiario, y ese beneficiario se va a llevar el capital previsto para el fallecimiento, aunque no sea heredero, aunque no tenga, ustedes no lo hayan nombrado así. En los arrendamientos, pues si fallece el arrendatario, se darán cuenta que aunque no haya ese testamento, ese arrendamiento tiene un régimen distinto que lo establece la ley, que puede pasar pues al cónyuge o pareja de hecho o a los descendientes. Y lo mismo sucede con los planes de pensiones. Por tanto, acuérdense cuando vayan a regular el destino de sus bienes, que mediante testamento si lo hacen, o si no quieren hacerlo por el destino que dé la ley, estos ámbitos van aparte. Tienen que pensar en designar beneficiarios en seguros de vida, en planes de pensiones y en establecer el régimen arrendaticio que quieran para sus bienes. Esa es la primera observación previa. La segunda, les decía que el derecho... A ver si pasa. Vale. Les decía que el derecho civil catalán es un derecho que en materia de sucesiones tiene un régimen completo, diferente del Código Civil, que está en vigor desde el libro cuarto, que es del año 2008. Entró en vigor el 1 de enero del 2009. Miren, para determinar a quién le aplicamos el derecho civil catalán, el derecho de sucesiones del cual yo voy a hablar, lo que deben saber es quién tiene vecindad civil catalana. La vecindad civil no tiene nada que ver con el empadronamiento. No confundan la vecindad civil con la vecindad administrativa. Él dice, no, es que yo estoy empadronado aquí. No, mire, eso es vecindad administrativa, eso sirve para votar en las elecciones municipales, pero no sirve para determinar si se aplica el derecho civil catalán u otro derecho civil. La vecindad civil, ¿de qué va a depender? Pues al margen de que se regula por lo que llamamos el derecho de la sangre, que si sus padres son catalanes, ustedes van a ser catalanes, hay un sistema automático de adquirir la vecindad. Si llevan 10 años viviendo en Cataluña, son catalanes. Se les aplica el derecho civil catalán. Tanto es igual de, no, es que yo he nacido en Andalucía, soy andaluz, sí, pero en los efectos sucesorios, si usted lleva más de 10 años residiendo en territorio catalán, se le va a aplicar el derecho civil catalán. Eso que sucede con las sucesiones, ya lo advierto porque pasa en muchas ocasiones, no sucede con el régimen económico matrimonial. La gente se casa en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, con régimen de gananciales, viene aquí a vivir, reside más de 10 años, se le aplicará el derecho sucesorio catalán. Será catalán, pero el régimen económico matrimonial no lo cambia en la separación de bienes. Siguen manteniendo gananciales. Por tanto, en esos supuestos, si alguien casado con régimen de gananciales viene aquí y pasa más de 10 años, cuando fallezca, sus sucesiones se regularán por el derecho catalán, por las particularidades que veremos, pero el sistema de gananciales que tiene obligará a que todo el patrimonio que ustedes han adquirido después de ese matrimonio se va a dividir entre los herederos de usted y la mitad para el cónyuge que sobreviva. Y hay un procedimiento complejo para dividir esos gananciales. Por tanto, tengan presente que aunque vengan, pero residan más de 10 años,
No cambian el régimen económico de su matrimonio, pero sí el derecho sucesorio. Y si alguien no quiere esperar 10 años, pues con 2 años puede hacerlo. Si a alguien le gusta más el derecho civil catalán, por lo que luego les explicaré, pueden, si llevan 2 años residiendo, irse al registro civil, manifestar ante el registro civil, que es gratuito, que quieren cambiar, que quieren optar por la residencia civil catalana, optan y a partir de ese momento pues ya se les aplica el derecho sucesorio catalán. Verán por qué les hablo del derecho catalán o del derecho estatal, y además no se lo voy a complicar, porque desde el 2015 hay en vigor un reglamento de la Unión Europea que determina que el derecho sucesorio se aplica a los que residen en el territorio. Por tanto, hasta ahora lo teníamos bastante sencillo. Cuando nos fallecía un inglés, un alemán, un holandés en Cataluña, a los jueces nos obligaban a aplicarles el derecho francés, holandés, alemán de ese sujeto. Y el holandés, pues o el alemán sabía que ese derecho era el que regulaba su sucesión. Ahora si tenemos un holandés, un alemán que reside en Cataluña, se le va a aplicar el derecho catalán. Y hay muchos extranjeros que residen en Cataluña, o el Estado español, que lo ignoran, piensan que todavía se va a regular su sucesión por su derecho conocido y propio, como es el alemán o el inglés, para las colonias pues, ¿no? de alemanes que viven en Mallorca, o los ingleses que viven en Cataluña, y no, les va a aplicar el derecho catalán, que para ellos es absolutamente diferente. Bien, tercera observación que les quería hacer antes de entrar en materia. El destino de los bienes, el destino que ustedes pueden atribuir a sus bienes, va a variar según lo determine su voluntad, o bien, si no, que es lo que llamamos sucesión testada, ir al notario y otorgar el testamento, o si no, en defecto de previsión, la ley establece quiénes son los herederos y marca un orden que veremos después, ¿no? Primero los descendientes, hijos y nietos, después el cónyuge, después los ascendientes y colaterales, y por último se lo lleva todo la Generalitat de Cataluña. Ese es el orden, ¿no? Tengan también en cuenta que en ese orden, que es el que se va a aplicar si ustedes lo hacen testamento, a diferencia de lo que pasa en el Código Civil Estatal o en el país vecino como en Francia, en Cataluña se admiten los pactos sucesorios. Es decir, podemos establecer herederos en vida. Pero a diferencia del testamento, pues lo veremos, que yo lo puedo revocar tantas veces como quiera, me voy hoy, otorgo testamento, nombro heredera a mi esposa Silvia, mañana voy, le doy la copia del testamento a mi esposa, mira, te he nombrado heredera, le dejo el testamento y me voy mañana al notario y digo, oye, otorgamos otro testamento a favor de mi amiga Cristina. Y ese segundo testamento, como es posterior, revoca al anterior. Ella no lo va a saber. Ella tiene la copia del primero, porque se la he facilitado yo. Pero el testamento es revocable tantas veces como quiera. Insistiremos después cómo en Cataluña no existen los testamentos mancomunados. Existen en Aragón o en Navarra, que van los dos cónyuges a testar. Dicen, yo todo para ti y tú todo para mí. Esos testamentos están vinculados. No se pueden revocar si no van los dos. Eso en Cataluña no existe, aunque vayan los dos al notario. Y él diga, yo, señor notario, nombre testamento a mi esposa. Y ella, señor notario, nombre testamento a mi esposo. Firmamos los dos el testamento y yo me voy mañana al notario y revoco mi testamento y otorgo otro nombrando a mi amiga Silvia. Si fallece mi esposa, yo seré su heredero, y si fallezco yo, mi heredero será Silvia. Porque el testamento no se puede vincular en Cataluña de manera mancomunada. La manera o la forma de establecer una institución de heredero con carácter vinculante e irrevocable es hacer un pacto sucesorio, otorgar un pacto sucesorio en vida. Es un contrato, por eso no se puede revocar, es un contrato donde nombramos heredero en vida. Me voy con mi hijo al notario cuando contrae matrimonio y le digo, bueno hijo, mira, te nombro heredero de todos mis bienes y me reservo el derecho de usufructo sobre los mismos para seguir manteniendo pues, la explotación empresarial e industrial que tenemos. Si otorgo ese pacto sucesorio, él es heredero en vida, yo ya no lo puedo revocar. Por tanto, tengan en cuenta, como han consentido dos partes, el hijo va a decir que no y ustedes están ligados por ese heredamiento, se llama en catalán heredament, o institución contractual de heredero. A veces en la práctica, para que
se utilizan estos pactos sucesorios? Pues a veces se utilizan para tranquilizar a determinados parientes. Y les pongo el ejemplo para que se sitúen. Persona mayor que se ha quedado viudo o viuda, me es igual, y con 70 años y con 3 hijos de edad 30, 40 años que están todos trabajando en el patrimonio empresarial, en la empresa familiar, ven cómo su padre o su madre inicia una nueva relación con una persona joven de 30 años. Claro, el temor de los hijos, ¿cuál es? Que otorgue testamento y nombre heredera a su nueva esposa o nueva pareja, o esposo o pareja, me da igual, y a ellos les atribuya lo que por legítima les corresponda, que vemos que es una cuarta parte para todos. Si son 3, una 12ª parte para cada uno de ellos. ¿Cómo puedo yo evitar crear esas o solventar esos problemas en el seno familiar? Pues puedo otorgar un pacto sucesorio particular. Puedo ir con mis hijos al notario y atribuirles legados, que son atribuciones particulares de determinados bienes que ya no las voy a poder tocar. Por ejemplo, a ti, hijo mío mayor, te atribuyo o te otorgo la casa que tengo en la Costa Brava, a ti la casa que tengo en la Cerdaña y a ti las cuentas corrientes y los fondos de pensiones. Saben que eso ya les va a pertenecer siempre, no lo puedo revocar. Y en el testamento podré disponer, si quiero, a favor de mi nueva esposa o de ellos o de un tercero, de lo que me reste. Pero es importante que tengan presente que en Cataluña tenemos 2 formas de testar, donde... dos formas de suceder donde lo que marca es la voluntad, que es el testamento y el pacto de heredero, la institución de heredero contractual, y una forma legal, que es la sucesión intestada, cuando ni otorgamos testamento ni otorgamos heredamiento. Bien, cuarta... seguimos pasando. Sí. Cuarta observación previa e importante. Miren, en Cataluña siempre el cónyuge que sobrevive, ahora añadan al cónyuge el conviviente, en pareja de hecho, que están equiparados, siempre ha sido tratado de una manera, siempre ha recibido muy poca protección. Cuando un cónyuge, para que me sigan, casado en el régimen del Código Civil con gananciales, fallece su otro cónyuge, tiene la mitad de todos los gananciales. Si fallece un cónyuge catalán, es lo que le da el derecho catalán al cónyuge que sobrevive. Solo le da 2 cosas. Una, lo que llamamos predetracciones, que significa que se puede quedar el ajuar familiar y la ropa y los elementos, los enseres domésticos de la casa, es lo único que le da. Y le da también lo que se llama año de viduedad. Antes se llamaba año de lloro, any de plor, pero como la gente ya no llora, pues le cambiaron el nombre, se llama any de viduïtat, que verán que la protección también es muy mínima. Significa que tienen durante un año el derecho a ocupar la que fue vivienda familiar. Al cabo del año, el heredero o heredera o herederos los echan. Esa es la única protección que tiene el cónyuge sobreviviente derivado del derecho de familia. O sea, fíjense la diferencia. Si uno se casa en gananciales y fallece su cónyuge, esté donde esté, porque está casado en gananciales, la mitad de los gananciales son míos. La mitad de todo lo que hemos ganado durante el matrimonio me corresponde. Si en cambio me casé en régimen de separación de bienes y fallece mi cónyuge, solo tengo derecho, si él no me atribuye nada, desde el derecho de familia, solo voy a tener derecho a los enseres familiares, al ajuar y a ocupar la vivienda un año. Para paliar esto, para paliar esta deficiencia, los catalanes intentaron buscar mecanismos voluntarios para proteger a nuestros cónyuges. Claro, yo veía que si me casaba y desde el derecho de familia lo único que iba a tener mi esposa si yo fallecía en un accidente por una enfermedad eran las predetracciones y el uso de la vivienda durante un año, yo empecé pues a lo que se llama en Cataluña intestar bienes a nombre del otro. Durante mi vida voy comprando bienes y los voy poniendo a nombre de los dos. De manera que si yo durante mi vida he comprado 2 pisos o 3 pisos, pues si yo fallezco, aparte de estas nimiedades que me da el derecho de familia catalán, pues ella o él va a tener la mitad de los pisos o la totalidad si yo lo he puesto a nombre de todos. Y lo mismo sucedía con el llamado pacto de sobrevivencia.
Yo compraba un bien en el notario, nos comprábamos una casa y decíamos, la compramos por mitad, pero el que sobreviva al otro hace suya la mitad del otro. Por tanto, comprábamos los dos la mitad del bien, se moría mi esposa, toda la casa era mía, si moría yo, toda era suya, y así la tenía protegida, o protegido. ¿Qué sucede? Que eso funcionaba muy bien cuando los matrimonios eran indisolubles. Claro, cuando los matrimonios se extingue el vínculo por divorcio, cesa la convivencia por separación, el derecho catalán reguló el tema. Y miren cómo lo reguló. Dijo lo siguiente: si cualquier cónyuge pone bienes a nombre del otro, yo a nombre de mi esposa compro un piso y lo pago yo, y lo pongo a nombre de ella, el derecho catalán va a decir, no, aquí lo que vale no es quien ha puesto el dinero, vale la titularidad. Ella es la que aparece en el registro de la propiedad como propietaria, es la que tiene la escritura. Ella es propietaria. Y dice el derecho catalán, y si usted prueba que ha puesto el dinero, lo pruebo, oiga, mire la transferencia, lo pagué todo yo, lo puse a nombre de ella. Si yo pruebo que he puesto el dinero, se presume que se lo he donado a ella. Eso dice el derecho catalán. Claro, si es así, díganme ustedes, siendo el matrimonio disoluble, si yo estoy viviendo con mi esposa y en cualquier momento ella, sin ninguna causa, me dice, adiós, me voy, y como habíamos pactado que yo me dedico a trabajar fuera de casa y ella cuida de los niños, cuida del hogar, y yo he comprado 2 o 3 pisos porque me va bien, muy bien en mi profesión y los he puesto a nombre de ella, cuando me diga adiós, bye bye, se me lleva los 3 pisos. Y yo me quedo sin nada. Por tanto, un mecanismo pensado para proteger al que sobrevivía en caso de viudez se vuelve un mecanismo inútil, ¿no? Porque la gente no puede arriesgarse, no quiere arriesgarse a poder patrimonio a nombre del cónyuge si no sabe si ese matrimonio va a durar o no va a durar. Por tanto, los mecanismos voluntarios han ido cayendo, aparte de por su maltrato fiscal, han ido cayendo por como les digo, por la poca importancia que el derecho catalán les daba y por los inconvenientes de la disolución del matrimonio. Por último, antes de empezar ya con los temas, fíjense que prácticamente todos los derechos sucesorios, digo prácticamente todos porque hay derechos sucesorios que no. Por ejemplo, en Navarra la legítima es simbólica, no hay prácticamente legítima, no hay ninguna obligación. Pero tanto en el resto de España como en Cataluña hay una porción de los bienes de nuestra herencia que tenemos que dejar necesariamente a determinados parientes. Esa porción se llama legítima. Si yo fallezco siendo catalán, esa porción es 1/4 parte para todos mis descendientes. Si fallezco con vecindad civil común, es lo que les decía, si fallezco fuera de Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, y soy de allí o llevo allí más de 10 años, no es 1/4 parte de la legítima, son 2/3 partes. Por eso entenderán por qué cuando falleció la duquesa de Alba, por ejemplo, sus hijos estaban muy tranquilos, porque sabían que ella solo podía disponer de 1/3 parte de la herencia. A su marido solo le podía dejar 1/3. Los otros 2/3 les pertenecían a ellos por legítima. Si la duquesa de Alba hubiera fallecido siendo catalana, la duquesa de Alba hubiera podido disponer de 3/4 partes de su herencia. Solo tendría que haber reservado 1/4. Como ven, la manera de configurar el sistema es muy distinta. Aquí hay mucha libertad de disposición. Fuera de Cataluña y de Baleares, que es el mismo régimen, hay poca libertad de disposición. Solo puedes disponer de 1/3 parte. Por tanto, el destino está muy mal. Bien, esas son las observaciones previas, que ya les he ido llenando a ustedes el zurrón de dudas, y ahora vamos a empezar con cuestiones según técnicamente se llama deferir, pero según dispongamos de la herencia vía voluntaria o vía legal. Miren, una de las maneras, les decía, que había de disponer de manera voluntaria de nuestra herencia es por testamento. Bien, cuando yo otorgo un testamento hay varias formas, les voy a comentar solamente 2. Una es el testamento hológrafo, no lo he puesto aquí, la otra es el testamento notarial. Habitualmente pueden ir al notario, es
relativamente barato otorgar un testamento, simplemente le manifiestan al notario o al oficial qué es lo que quieren hacer y el notario les dice pase de aquí 2 o 3 días y firman el testamento. No tiene más dificultad. Pero claro, hay otras maneras de otorgar testamento todavía más baratas y más secretas, que es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un testamento que pueden hacer los mayores de edad y lo único que requiere es que ustedes de puño y letra, no vale el ordenador ni la máquina de escribir, no, de puño y letra, escriban lo que es, cuál es su última voluntad. Lo firmen, pongan la fecha, pongan el lugar y simplemente ese documento ya sirve como testamento hológrafo. ¿Por qué la fecha y la firma? La fecha nos va a servir para determinar que son mayores de edad y que tienen capacidad, y la firma para conferirle carácter definitivo a ese documento. Y el lugar pues también lo tienen que indicar, aunque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que no pasa nada si el lugar es falso. Yo puedo coger el folio y escribir aquí Copenhague a 22 o 21 de marzo de 2019, hago un testamento y lo firmo, y aunque sea falso que estoy en Copenhague, valdría como testamento hológrafo. Eso es muy barato. Riesgos, es un testamento secreto. O sea, ustedes lo van a dejar en su mesilla o en su casa. Imagínense, como les decía antes, que yo cojo el testamento, mi mujer Silvia está aquí al lado y mi testamento establezco yo en plenitud de mis facultades mentales, nombro heredera a mi buena amiga y querida Cristina y le dejo todos mis bienes. Punto. Lo firmo, tal, y lo guardo en la caja fuerte, en el cajón. Y fallezco. Si lo encuentra mi esposa, ¿qué va a hacer? Se acabó el testamento. Y le van a preguntar, ¿ha muerto su marido testado con testamento? No, mi marido no hizo testamento, ha muerto sin testamento. Como no tenemos hijos, según la ley catalana, yo soy la heredera. Eso es lo que va a hacer. Riesgo del testamento hológrafo, muy barato, lo pueden hacer ustedes, pero si lo quieren hacer, deposítenlo en alguien de confianza. No lo dejen en casa, porque si el que lo encuentra no es el favorecido, se acabará el testamento hológrafo. Desaparecerá. Es cierto que el testamento hológrafo es muy barato, pero tiene luego trámites. Lo que pasa es que como el sucesor ya no está, pues el heredero tiene que encontrar ese testamento, tiene que llevarlo a un procedimiento al notario, al juez, para que lo advere, para que vea que es verdadero. Y aquí tenemos un problema que antes no teníamos, lo comentábamos. Claro, el testamento está escrito de puño y letra y tiene una firma. Antes era muy sencillo. Yo cuando tenía que adverar un testamento hológrafo que me traía un sujeto, me decía, mira, este es el testamento de mi marido que ha fallecido. Llamaba a 3 personas para que me identificaran si la letra era suya. Llamaba al director del banco, llamaba a un amigo y llamaba a otra persona. Pero hoy en día no tenemos correspondencia epistolar. Es que no escribimos cartas ni postales. Nada. Y cuando fallece alguien, yo me las veo negras para encontrar a 3 personas que me digan que esa es la letra del sujeto. Y que, claro, no sea el heredero ni sean los parientes favorecidos. Pero bueno, superado ese trámite, lo llevan al notario, se protocoliza y ya va de fondo. Esa es una manera. Si utilizan un testamento notarial, se olvidan de todos los problemas de forma que puedan tener, de los problemas de contenido, porque en Cataluña tienen que nombrar un heredero necesariamente. Fuera de Cataluña no hace falta, pero aquí sí. Y les hago otro inciso. Nosotros, cuando hablamos técnicamente, hablamos de herederos y legatarios. Lo habrán oído. El heredero es el que recibe toda la herencia o una cuota. El legatario es el que recibe una cosa particular, una atribución particular. Por ejemplo, si yo digo, nombro herederos a mis 2 hijos, Juan y José, por mitades son herederos. Si digo, a mi hijo Juan le atribuyo la cuenta corriente de CaixaBank, a mi hijo Pepe la cuenta corriente del BBVA, y a mi esposa el perro de caza, son legatarios. No he atribuido herederos. Ese testamento último es nulo. No tiene institución de heredero. Hace falta en Cataluña que tenga institución de heredero. Por tanto, tienen que nombrar siempre un heredero, o alguien que reciba toda la herencia o una cuota. Si luego quieren hacer, lo veremos al final, atribuciones particulares, háganlas, porque a efectos de partición es lo que nos va a evitar problemas. Bien, seguimos. Aparte del testamento, existe otro documento. Ahora hablaré de la compensación económica 5 minutos. Aparte del testamento existe otro negocio mortis causa, ya volveré, que es el codicilo. El codicilo es
o se conceptúa como un instrumento también motus causa, que sirve para efectuar atribuciones numerarias o atribuciones de legados, pero que no revoca el anterior testamento, va conectado. Yo hago un testamento y digo, miren, nombro heredera a mi amiga Silvia. Y al cabo de 3 años digo, oye, pues mis hijos se están portando muy bien. Voy al notario, digo, hazme un codicilo donde todas las participaciones de las entidades financieras y les designo en testamento beneficiarios de mis planes de pensiones a favor de mis hijos. Esos son legados, son atribuciones particulares. Ese codicilo va a completar el testamento y van a formar un conjunto. ¿Para qué sirve a veces? Sirve a veces cuando uno tiene bienes en un país extranjero. Y lo digo porque nos sucede cada cosa, sobre todo en Andorra o en Suiza, antes del intercambio fiscal. Miren, la gente tiene la mala concepción de que cuando se hace testamento por país. Llega y dice, bueno, aquí en España, ¿qué tengo? Mi casa, mi cuenta corriente, mi empresa, hago testamento, y aquí lo voy a hacer bien, nombro heredera a mi esposa, la sustituyo por mis hijos para el caso que fallezca, y mis hijos la legítima. Y luego tengo allí una cuenta corriente en Andorra, numerada, o en Suiza, donde tengo 1.000.000 de euros. Y me voy allí después y hago un testamento, y eso, pues como mi amiga Silvia se ha portado muy bien conmigo, se lo atribuyo a Silvia. ¿Qué sucede? Que si hacen 2 testamentos, como normalmente van a ser incompatibles, el segundo testamento revoca el anterior. Y ese sujeto que lo que quería era sus bienes de España, regularlos aquí, y los bienes de Andorra allí, con el segundo testamento acaba de anular, revocar el primero y dárselo todo a Silvia. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un codicilo. Hay que decir, yo tengo mi testamento en España, pero me voy a Andorra y de los bienes que tengo allí, o a Suiza o a Argentina, donde quieran, otorgo un codicilo donde digo, de los bienes que tengo en el Estado argentino, nombro heredero a mi sobrino Luis. Y eso no revoca el testamento anterior, sino que lo complementa. Pero nos hemos encontrado muchas sorpresas de esa concepción errónea de decir, no, yo de mis bienes aquí un testamento. Es sobre todo personas que tienen doble nacionalidad, que son argentinos y españoles, se van allí y en Argentina hacen un testamento y aquí hacen otro. A lo mejor no, el de aquí revoca el de allí. El último es el que vale, salvo que expresamente declares que sean compatibles. Bien, ya les he hablado antes de la prohibición del testamento mancomunado y me voy a ir ya a hablar de la legítima, porque si no se nos pasa el tiempo. Miren, cuando uno voluntariamente decide cuál es el destino de sus bienes, como les decía, lo puedo hacer por un pacto sucesorio, una institución contractual de heredero, o lo hago normalmente vía testamento. Me voy al notario y le digo, mire, nombre a mis hijos herederos y a mi esposa o a mi esposo usufructuario universal de todos mis bienes. Habitualmente es lo que se hace. Pero el notario les informará que hay un límite del que no pueden disponer, que es el que les decía antes. Si ustedes son catalanes, llevan más de 10 años en Cataluña, el límite es 1/4 parte. Si no fueran catalanes y fueran pues vascos, el límite sería de la mitad. Si son de las Islas Baleares es 1/4 parte también, y si son del resto del Estado, salvo Aragón y Navarra, que en Navarra no existe legítima, serían solo, la legítima sería 2/3 partes, solo podrían disponer de 1/3. Pero en Cataluña, el límite a la libertad de testar, lo que se llama legítima, el freno que ustedes tienen, el límite es 1/4 parte para todos los legitimarios. Y ahora les diré quiénes son legitimarios. La legítima es 1/4 parte del valor de su herencia, del líquido. Activo menos pasivo. Ustedes tienen 3 casas, una cuenta corriente, tienen una hipoteca y un préstamo personal, y las deudas derivadas pues, de entierro y funeral, restamos y nos sale líquido, 1.000.000 de euros. Pues la legítima son 250.000 euros. Esa legítima, esa cuarta parte, es para todos los legitimarios. ¿Y quiénes son legitimarios en Cataluña? Solo los descendientes, los hijos y nietos. Y si no hay hijos y nietos, son legitimarios el padre y la madre. El cónyuge en Cataluña no es legitimario. Sí lo es en Madrid, en Andalucía, en Extremadura. Aquí no. Por eso les hablaba antes de la desprotección del cónyuge.
Si yo hago testamento y mi tan conocida mujer Silvia, que además no se llama Silvia, mi mujer nombro testamento y digo, le dejo todo lo que nombro heredera a mi amiga Cristina, Silvia, que es mi mujer, si no tenemos hijos, no tiene nada. No es heredera y no es legitimaria. ¿Quiénes son legitimarios? Los hijos. No tenemos. Mis padres. Si mi padre y mi madre están vivos, se llevan ellos la cuarta parte. Silvia no se lleva nada en Cataluña. Veremos que hay una excepción, y lo tenía antes puesto. A ver. Aquí. La llamada compensación económica. Miren, en el año 2010, que se aprueba el libro segundo del Código Civil de Cataluña, se establece o se extiende una figura que ya existía en Cataluña, que es la de la compensación económica. No tiene nada que ver con la pensión compensatoria. Que alguien puede estar pensando, no, la pensión compensatoria es cuando se produce una crisis matrimonial y uno de los cónyuges queda en peor situación económica desde la crisis. Para paliar esa crisis en adelante, le podemos atribuir una pensión compensatoria. 500 euros al mes, 400. Eso mira de la crisis para adelante. La compensación económica mira hacia atrás. Piensen en una mujer, en un hombre, pero normalmente el caso es el de una mujer, que se ha dedicado a trabajar para la casa. Ha estado en casa, ha cuidado de los hijos, ha cuidado incluso familiares del marido, y se produce un divorcio. Y resulta que el marido, cuando se casaron, no tenía nada, ninguno de ellos, y ahora el marido tiene un patrimonio de 4 millones de euros y ella pues, no tiene nada. Como hay régimen de separación de bienes, no le va a tocar absolutamente nada, por decirlo vulgarmente, no se le va a atribuir nada. El Consejo de Europa venía persiguiendo al derecho catalán desde el año 78 para que protegiera al cónyuge en esta línea. Y el legislador catalán lo empezó a proteger en el 93, luego en el 98 y finalmente en el 2010. ¿Y qué hizo? Estableció que cuando uno de los cónyuges, o pareja de hecho, es lo mismo, se dedique a la casa y haya trabajado sustancialmente más que el otro para la casa, si hay un incremento de patrimonio del que ha trabajado fuera, este va a tener derecho a participar como máximo en un 25%. Les pongo el ejemplo. Yo me dedico a trabajar pues, como neurocirujano en la privada y nos casamos, que estaba acabando la carrera, pactamos porque yo amo con locura a los niños, que vamos a tener muchos niños y que ella va a quedarse en casa a cuidarlos, y yo me voy a dedicar a operar en la pública y en la privada todo el día. Al cabo de 20 años de matrimonio, yo tengo un patrimonio pues, de 8 millones de euros y ella pues, tiene el coche que yo he comprado y puesto a su nombre y el apartamento que he comprado y puesto a su nombre. Se van a valorar los patrimonios, es decir, yo tengo 8 millones y ella tiene pues 500.000, diferencia 7 millones y medio. ¿Ha trabajado ella sustancialmente más para la casa que el otro? Sí, porque yo llego, me tumbo y cojo el mando a distancia. No hago nada. Ni lavo niños, ni lavadoras, ni secadoras, ni lavavajillas, ni planchas, nada. Entonces, en ese supuesto, ella va a poder pedir, en caso de separación o de divorcio, hasta una cuarta parte, hasta un 25%. ¿De qué dependerá? Pues de la intensidad de la duración, de la duración del matrimonio, cuanto más largo, más nos iremos al 25%, y de la dedicación a la casa. No es lo mismo cuidar la casa sola que cuidarla sola teniendo hijos, que cuidarla sola sin hijos y además con asistencia doméstica. Según el grado, irá bajando el porcentaje o irá subiendo. Pues bien, eso no existía para caso de muerte. Hasta el 2010, entró en vigor el 2011, si yo me separaba o me divorciaba un mes antes que muriera mi marido, el cirujano que les he puesto, tenía derecho a este como máximo 25%. Pero si se moría el neurocirujano que había vivido conmigo y hacía testamento y nombraba heredera a su amiga enfermera con la que compartía todos los días, las noches, entre comillas, pues yo, esposa, me quedo sin nada. ¿Qué hizo el derecho catalán en el 2011? Introducir esa compensación económica de hasta un 25% también para los supuestos de fallecimiento, que no estaba. De manera que ahora tenemos, desde el 2011, un mecanismo de protección para la esposa, porque fíjense que no es legitimaria, no tiene legítima,
Si yo no le he atribuido nada, no tiene nada vía sucesoria, y lo único que le ha dado el derecho catalán, siempre que se haya dedicado sustancialmente más para la casa, es como máximo ese 25%. Bien, volvemos. ¿Dónde estamos? La legítima. Les decía, la legítima es un freno a la libertad de disponer. La ley me va a decir, mire, aquí en Cataluña usted puede disponer de 3/4 partes, una cuarta parte la tiene que dejar a sus hijos, a sus descendientes, y si no tiene descendientes, pues a su padre y a su madre. Eso es obligatorio y tiene que constar en el testamento, de eso se encarga el notario. Si el notario se olvida de poner a los legitimarios, se llama preterición y pueden ellos pedir a los herederos la cuarta parte que les toca. Pero no se olvidan, no se preocupen que ahí se fija. ¿Cómo se calcula esta legítima? Pues decía, miren, muy fácil, activo menos pasivo del que ha fallecido, nos sale una cantidad líquida y lo dividimos por 4 y esa cuarta parte corresponde a todos los hijos. Si hay 4 hijos, una 16ª parte cada uno, si hay 2, una 8ª parte. Claro, yo podría ser pícaro, si quieren ustedes, y decir, claro, mis hijos que no me cuidan, que desde que me he jubilado ellos se dedican a vivir la vida, solo vienen a comer a casa, que los invite a comer, a cenar, a que les deje dinero, pero no están por mí, lo que voy a hacer es, en vida, voy a disponer de todos mis bienes, para que cuando me muera mi legítima sea prácticamente cero. Entonces, como tengo 2 casas, pues esas casas las puedo atribuir o hacerlas desaparecer a favor de amigos, colocarlas en sociedades instrumentales, de manera que cuando yo fallezca, mis hijos, que creen que tengo 3 casas, 4 cuentas corrientes, una empresa, se encuentran que prácticamente no hay nada. Eso sería una manera de burlar a la legítima. Para evitar eso, el derecho reacciona y les dice que si el sujeto que va a causar la legítima, el que va a morir, en vida ha ido haciendo donaciones o atribuciones gratuitas disfrazadas, esas se van a sumar para calcular la legítima. O sea, si yo en vida a mi hermano digo, oye, como mis hijos pasan, mira, te dono el ático que tengo en Paseo de Gracia. A mi cuñada digo, mira, oye, estos hijos míos son un desastre, te voy a regalar el saldo de mis cuentas corrientes. Fallecido yo, los hijos van a pedir que se calcule la legítima y todas esas atribuciones gratuitas se van a sumar. Ahora bien, también les voy a explicar algo que sucede desde el 2011. Hasta el 2011 se sumaban durante toda mi vida. Todas las donaciones que yo hiciera en vida se iban a sumar para calcular la legítima. Ahora solo se suman las de los últimos 10 años. Con lo cual el legislador se ha dado cuenta, y ahora les voy a hacer una reflexión, si quieren, sociológica, se han dado cuenta de que la legítima en algunos casos no tiene sentido. Les digo por qué. Miren, ¿para qué creen que servía la legítima? La legítima, esta legítima arranca, se regula la catalana en el derecho visigótico. Imagínense ustedes si vamos para atrás, en la Edad Media. Y servía cuando la esperanza de vida de las personas se situaba en los 40 años. Piensen que en 1900, hace tampoco tanto, la esperanza de vida era 41 años. En 1980 ya estábamos cerca de los 75-80 años. ¿Por qué? Porque había mucha muerte de sobreparto, había mucha mortalidad infantil, de manera que si que de cada 2 niños uno se moría al nacer, aunque el otro viviera 80, la esperanza de vida la tenías en 40. Y eso es lo que sucedía. Claro, cuando la gente moría a estas edades, sobre todo en la Edad Media, en la Edad Moderna, pues tenía sentido que si yo voy a fallecer a los 45 y mis hijos tienen 20, 15, 10, pues nombre a uno heredero y a los otros les atribuya un capital con el que pueden estudiar o procurarse un oficio o ir al extranjero. Pero hoy en día, fíjense ustedes a qué edad morimos. La media para las mujeres está en 85, la media. Y la media para los hombres en 81, 82. ¿Qué edad tienen nuestros descendientes que son los legitimarios? Como poco 60, 55, 60. Está estudiado estadísticamente que la franja de edad en la que se gana más dinero, se obtiene más riquezas, de los 44 a los 55, 60. Imagínense, yo fallezco a los 85
y mis descendientes reciben una cuarta parte de la herencia. ¿Qué sentido tienen? ¿Se van a formar con 60 años? No se van a formar. ¿Necesitan ese patrimonio para montar un oficio o una empresa a los 60 y pico, que están al borde de la jubilación? Hoy en día, la legítima no cumple la función que tenía entonces, que era ayudar a los hijos que no eran herederos a encauzar su vida con formación o con viajes al extranjero o con un capital para invertirlo en lo que fuera. Hoy en día, ya les digo, la edad de un legitimario es de 60 años. Por tanto, en toda Europa hay una tendencia a eliminar la legítima. El País Vasco la ha bajado a una mitad, antes la tenía como el Código Civil en 2/3, en Cataluña se discutió mucho sobre si se eliminaba o no y no se consiguió eliminar, por lo que tiene de tradicional, pero sí que introdujimos una cláusula que les quiero comentar. A ver, ¿no está aquí? Ah, sí. El llamado desheredamiento o desheredamiento. Aunque hable de desheredamiento, no tiene nada que ver con privar de la herencia. Desheredar significa privar de la legítima, quitar la legítima. ¿Cuándo le puedo yo quitar la legítima a un hijo? Hay supuestos evidentes, ¿no? Cuando atenta contra mi vida, cuando yo, por ejemplo, no he cumplido con los deberes derivados de mi potestad sobre él, no le he alimentado, no le he educado, etc. Pero esos no son los que se dan habitualmente. Los que se dan habitualmente, o el problema que se suscita habitualmente es el siguiente. Yo tengo 70 años, he invertido en la formación de mis hijos, que actualmente es donde más las familias de clase media dedican su esfuerzo patrimonial, a invertir en la educación de sus hijos, les he procurado una carrera o un oficio, o les he introducido en la empresa familiar, y resulta que cuando yo tengo 70 años, cada uno tiene su familia, tiene su vida, y a mí ni me saludan, ni WhatsApp, ni mail, ni nada por mi cumpleaños, en el Día del Padre no se acuerdan de mí, no me vienen a ver, yo estoy enfermo, me tengo que ir al CAP sin que nadie me acompañe. Bueno, horroroso. Ante ese panorama, hay muchos que se plantearon, pues vamos a permitir que cuando haya una falta de relación familiar se pueda desheredar al descendiente, sobre todo cuando esa falta es imputable al hijo, que no te viene a ver. Oye, hijo, llama, venme a ver, que te invito a comer. Ni así, invitándolo a comer, viene con la familia. Eso se introdujo por primera vez en Alemania, pero el Tribunal Constitucional alemán, en el año 2005, consideró que privar de legítima a los hijos era inconstitucional, y esa ley alemana la eliminó. Bueno, en Cataluña no hicimos caso de la regulación alemana, nos parece que no es inconstitucional, y se ha introducido una cláusula que permite a cualquiera que haga testamento desheredar a los descendientes que, por hecho atribuibles a ellos, no mantengan la relación familiar. Imagínense que tengo 3 hijos y solo me viene a cuidar mi hija. Es la única que me viene a ver los fines de semana, me lleva a pasear, vamos al cine, hacemos algún viaje de fin de semana, pero a mis hijos, pese a que yo les escribo, les llamo, no vienen. ¿Es justo que estos 2 hijos tengan un 12ª parte de mi herencia igual que mi hija? Pues yo puedo, en testamento en Cataluña, establecer en mi testamento que nombro heredera, por ejemplo, a mi esposa o a mi hermano, que yo quiera, y a mis 2 hijos varones les desheredo por falta de relación familiar exclusivamente imputables a ellos. Y aquí se nos han empezado a plantear problemas. Hay 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recientes, son de 20 de febrero de 2015 y 2 de marzo de 2015, son muy seguidas, donde se examinan estos supuestos. Y el tribunal dice que, ojo, no es lo mismo ausencia de relación familiar con mala relación familiar. Ausencia es que no hay contacto familiar, no hay nada. Mala es que cada vez que viene, por nuestras diferencias políticas, por ejemplo, acabamos discutiendo en la comida. Oye, hijo, yo soy constitucionalista y tú eres independentista. No le va a privar de legítima. En cambio, si no viene, si no comunica conmigo y eso es reiterado y manifiesto, se me va a privar de la legítima. El ejemplo que resuelve la sentencia de hace 4 años, de 20 de febrero de 2015, es una señora que vive en un pueblo,
la señora está gravemente enferma, quiere que su nieto venga a verla, le llama, le escribe, le hace llegar ese requerimiento a través de familiares, no viene, y lo que colma el vaso pues, de la señora es que el nieto se case y tan solo la invita a su boda. Y ella se va al notario y coge su hijo había fallecido, este era el hijo del hijo, el que era legitimario, y le deshereda, por falta de relación familiar continua de manifiesta. Y el Tribunal Superior examina el ámbito donde estaba esa causante, esa testadora, que era un pueblo pequeño donde las relaciones familiares de solidaridad son mucho más cercanas que en una gran ciudad, analiza la conducta del sujeto y entiende que la privación de legítima es adecuada. Por tanto, ahí valora o valida, vamos a decirlo así, esa privación de legítima que la tenemos en Cataluña. Miren, tanto es así el impacto de esta cláusula que en el resto de España no existe. En el resto de España lo único que existe es el maltrato físico o el maltrato psicológico. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo Español? Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Español es trampa, si me lo permiten, y ha dicho, miren, nosotros tenemos maltrato psicológico para quitar la legítima. Pero claro, hay que entender que el hijo que nunca va a ver a su padre o a su madre lo está maltratando psicológicamente y por tanto por ahí ha introducido la cláusula catalana también en los testamentos fuera de Cataluña para poder privar a aquellos hijos que no tienen relación familiar, entendiendo que allí lo que se produce es un maltrato psicológico. Es discutible que sea un maltrato psicológico, pero bueno, el Tribunal Supremo, que es el que crea jurisprudencia, ha establecido esa situación para fuera de Cataluña, de manera que en la totalidad del territorio tenemos la misma solución. Bien, vamos a ver ahora. Esto no salto. Voy a ir rapidito, para ver si en 10 minutos acabamos. La otra forma de atribuir bienes, les decía, con la voluntad del sujeto son los pactos sucesorios. Los pactos sucesorios, llamados en Cataluña arataments, se utilizan como una fórmula para continuar el patrimonio familiar. Piensen que yo tengo, por ejemplo, una gran explotación agraria y tengo 3 o 4 hijos. Si los nombro a los 3 o 4 herederos, se van a acabar peleando, como veremos, y el patrimonio agrario se va a ir a la quiebra. Y si nombro a un hijo heredero, sabiendo que yo voy a fallecer a los 80 y que mi hijo que tiene 20 años me va a decir, oye papá, yo no me espero a que fallezcas tú de aquí 20, 30, 40 años para que luego te cambie la idea de los testamentos a favor de otra persona. Si quieres que yo trabaje contigo en el patrimonio agrario, quiero participar desde ahora. Pues bien, ese mecanismo lo permite el pacto sucesorio. Yo cuando mi hijo se casa, que es como se hacía habitualmente, íbamos mi esposa y yo con los nuevos cónyuges al notario y yo y mi esposa también le nombrábamos heredero en vida. Él aceptaba y nos dejaba a nosotros el uso de los bienes. De manera que él estaba tranquilo, sabía que podía trabajar en la explotación agraria porque eso era irrevocable y cuando yo falleciera él iba a ser el propietario ya pleno de todo, no solo el